Monumentos antiguos, sumidos en el fondo del mar. Alguna vez pertenecieron a una metrópolis próspera y ahora yacen a más de 800 metros bajo el océano. Ciudades perdidas que han estado sumergidas por miles de años. Alrededor del mundo hay ciudades sumergidas. Solo en el Mediterráneo hay cerca de 200. Lo que observamos son restos de ciudades y son de una época en que la arqueología convencional dice que no había ciudades en ninguna parte del mundo. ¿Estos monumentos bajo el agua son ejemplos de las primeras civilizaciones humanas? ¿O son evidencia de algunas destrezas que superan las conocidas por el hombre primitivo? Y si es así, ¿de dónde provienen? Las leyendas locales son muy claras al decir que algo o alguien aterrizó y ese conocimiento de repente se esparció. Hay muchísimas leyendas que hablan de luces que salen de debajo del agua. Uno comienza a pensar que existe debajo del agua alguna base alienígena. Millones de personas en todo el mundo creen que en el pasado nos visitaban seres extraterrestres. ¿Qué pasaría si fuera cierto? ¿Alienígenas del pasado nos ayudaron a crear nuestra historia? Si es así, ¿qué evidencia se esconde debajo del agua? ¿Quiénes eran? ¿Por qué vinieron? ¿Qué dejaron atrás? ¿A dónde se fueron? ¿Regresarán? Mundos submarinos. Los océanos del mundo cubren más del 71% del planeta y siguen siendo un misterio vasto e inexplorado. Durante una gran parte de su historia, los humanos solo han podido imaginar lo que yace bajo la superficie del océano. Pero ya las nuevas tecnologías están alcanzando nuevas profundidades, y los investigadores alrededor del mundo están encontrando lo inesperado. Estructuras submarinas y sofisticados monumentos que desafían los registros históricos convencionales. Hay restos de civilizaciones urbanas en lugares de la Tierra que estaban en las superficies hace 10.000 años o más. Esto quiere decir que las civilizaciones urbanas son aún más antiguas de lo que muchos científicos creían posible y por varios de miles de años. La teoría científica sugiere que durante la última edad de hielo de la Tierra, los niveles de agua de los océanos fueron alguna vez mucho más bajos de lo que son hoy en día. Debemos imaginarnos un mundo en el que hay 2 capas de hielo de 1,5 kilómetros de espesor que cubrían el norte de Europa y el norte de América y que acumulan enormes cantidades de agua. Sabemos que esa agua empezó a derretirse hace 21.000 años. Y terminó de derretirse hace 10.000 años. Como resultado, muchas tierras costeras se sumergieron bajo el agua debido a los crecientes niveles del mar. 25.900.000 kilómetros cuadrados de tierra se inundaron de agua por todo el mundo. Es como si dijéramos que un área del tamaño de Europa y China juntas fue borrada del mapa. Simplemente desaparecieron de la historia. En mi opinión, la arqueología no está trabajando lo suficiente en la investigación de esas tierras perdidas y sumergidas. Si bien gran parte del suelo oceánico permanece sin explorar, durante miles de años, los filósofos y los científicos se han sentido atraídos por uno de los misterios más grandes del mar, la leyenda de la ciudad perdida de la Atlántida. Se dice que se han escrito más libros sobre la Atlántida que de cualquier otra materia. Pero mucho de lo que sabemos proviene del filósofo griego Platón, que escribió 2 libros sobre la Atlántida, Timeos y Critias. En sus escritos del 360 a.C., Platón describe la Atlántida como una ciudad sumamente avanzada, rodeada de paredes concéntricas, que floreció 9.000 años antes de su propia época.
Hay descripciones de palacios enormes para los reyes. Se dice que la Atlántida tenía poderosas fuerzas navales que usaban para conquistar otros lugares del mundo. Era una civilización urbana. Según los antiguos textos griegos, la Atlántida estuvo conectada con los extraterrestres desde sus inicios. La fundó el dios griego Poseidón. Poseidón podría ser considerado como un extraterrestre en el sentido de que no era un ser de este mundo. Poseidón, uno de los extraterrestres, encontró una maravillosa mujer joven que era muy bella. Aquí en la Tierra la poseyó y le dejó encinta. Para proteger a su nueva familia, fundó la Atlántida. La leyenda cuenta que después de un intento fallido de invadir Atenas, el desastre se apoderó de la isla. Según Platón, la Atlántida fue destruida en un día y una noche. Un cataclismo hundió toda la isla y su ciudad capital. Algunos investigadores creen que los habitantes de la Atlántida de algún modo se autodestruyeron. Según Platón, la Atlántida estaba localizada frente a los Pilares de Hércules, un lugar que los académicos le atribuyen al Gibraltar moderno. Para nuestros ancestros, salir del mar Mediterráneo para adentrarse en el gran océano Atlántico se consideraba traspasar los Pilares de Hércules entre España y Marruecos. Por todo el Atlántico se expande la cadena de islas de las Bahamas, al sureste de Florida. Allí, en 1968, el arqueólogo Jane Manson Valentine creyó haber encontrado parte de la Atlántida cuando descubrió una formación rocosa fuera de la costa de la isla Bimini del norte. Está debajo de 4 o 6 metros de agua, por lo que se puede divisar fácilmente. Al principio, los investigadores pensaban que era una roca de mar, pero después otros científicos se dieron cuenta de que la roca de mar estaba sobre otra roca de mar, y había unas piedras acuñadas en medio. La naturaleza no hace esas cosas. El humano sí. Así que se dieron cuenta de que era un puerto, un rompeolas para un puerto. Por las orillas llanas de Bimini hasta la corriente del Golfo, en 91 metros de agua, hemos hallado muchas complejidades fascinantes que parecen ser los restos de estructuras de ciudades antiguas. Caminos, senderos, estructuras cubiertas en coral. ¿Podrían ser las ruinas de Bimini los restos de la Atlántida? Si es así, ¿podrían estos caminos llevarnos a otras ciudades enterradas bajo la arena y el agua? En el año 2000, al hacer el mapa del suelo marino fuera de la costa oeste de Cuba, una expedición de investigación conducida por la oceanógrafa ruso-canadiense Paula Zelitsky observó unas estructuras de piedras simétricas sumergidas en la profundidad del agua. Lo más impresionante es que estaban a más de 800 metros de profundidad. Esta investigación no puede hacerse con buzos, por lo que tuvimos que usar un vehículo a control remoto. Este vehículo está equipado con videocámaras y manipuladores, y se maneja desde la cubierta del barco. La expedición también estaba dotada de sonares de exploración lateral, usados para producir imágenes de áreas grandes del suelo marino y objetos bajo el agua. Yo estaba en el cuarto de control a bordo de la nave y allí recibíamos la imagen que recibíamos del sonar de exploración lateral. Esta es una de las muchas imágenes que obtuvimos de las 80 estructuras hechas de grandes piedras colocadas unas encima de otras. ¿Qué fue lo que obtuvieron? Una imagen que muestra paredes de ángulos rectos de 90 grados, que se repiten muchísimas veces, en estructuras muy grandes que parecían avenidas anchas.
La exploración encontró enormes bloques de piedra en forma de pirámide y otras más circulares. Muchas eran gigantescas, alcanzaban los 5 metros de altura y pesaban varias toneladas. Emergieron 30 estructuras geométricas y parecían ser restos de calles, edificios, túneles y pirámides. Todo a una profundidad de 670 metros bajo la superficie del agua. Podríamos estar frente a la evidencia de una cultura prehistórica que probablemente se remonta a varios miles de años. Es sumamente emocionante. Al utilizar técnicas de datación basadas en la presencia de cenizas volcánicas próximas, los geólogos estiman que la ciudad submarina se hundió hace alrededor de 6.000 años. Lo que se encontró a 800 metros bajo el agua podría ser parte de la Atlántida, que fue descrita hace 9 o 10.000 años por Platón. El mito de la Atlántida está relacionado en su totalidad con el área del Caribe y las Bahamas, en particular con Cuba. Platón habla sobre una isla imperio. Es probable que se esté refiriendo a docenas de islas de distintos tamaños y no solo al oeste del Atlántico. Quizás esas islas se extendían hasta el área del Atlántico Central. Tanto las ruinas de Cuba como las de las Bahamas yacen en la parte oeste del Triángulo de las Bermudas, un área oceánica que cubre más de 1.300.000 kilómetros cuadrados y que es conocida por anomalías magnéticas, avistamientos de extraterrestres y desapariciones inexplicables de aviones y barcos. ¿Existirá una conexión entre la Atlántida y el área conocida como el Triángulo del Diablo? Al borde del Triángulo de las Bermudas hay ruinas bajo el agua de la antigua ciudad de la Atlántida, la ciudad prehistórica de la Atlántida. Entonces, sí hay teorías que apuntan a que no está cerca de Grecia, sino en el Triángulo de las Bermudas. Si los textos de Platón son ciertos, entonces otros mitos griegos pueden aportarnos pistas sobre el verdadero destino de la Atlántida. Un mito cuenta sobre la diosa titánide llamada Asteria, quien cayó del cielo y se convirtió en isla. En la antigua Grecia existen numerosos mitos que describen islas que brillan y relucen y que cayeron del cielo y aterrizaron en el agua. No creo que en realidad la Atlántida fuera una isla estacionaria y concreta. La Atlántida, según Platón, desapareció en una noche entre mucho fuego y mucho humo. Por lo tanto, no creo que la Atlántida se hundiera. Creo que la Atlántida se elevó. ¿Era la Atlántida un refugio seguro para los alienígenas del pasado antes de que acabara la última edad de hielo? Y si así fuera, ¿podría haber otras ciudades alienígenas sumergidas en las profundidades marinas? Yonaguni, Japón. Esta pequeña isla está situada en el extremo más al oeste del archipiélago japonés. Los investigadores creen que sus primeros habitantes migraron allí desde el sureste de Asia durante tiempos prehistóricos. En 1987, en aguas cercanas, un guía de buceo turístico, Kihashiro Arakate, hizo un impactante descubrimiento. Un grupo de formaciones rocosas gigantesco, escondido a 18 metros bajo la superficie del océano. Los expertos lo catalogan como uno de los más grandes descubrimientos en la historia de la arqueología submarina. Lo más intrigante del conjunto de rocas de Yonaguni es que hay una gran cantidad de monumentos de lado y lado. A mi parecer, esto inconfundiblemente es obra de seres humanos y no el efecto fortuito del océano en las distintas capas de piedra. Hay muchas razones por las que creo que no son formaciones naturales.
Varias herramientas y numerosos grabados en las piedras fueron hallados en el sitio. Por todo ello, no queda duda de que fue construido artificialmente. De 18 a 30 metros bajo el agua, las formaciones más grandes se asemejan a las gigantescas pirámides de 5 niveles y son del tamaño de 2 campos de fútbol americano. Uno ve tallados muy precisos que, claramente, son de naturaleza geométrica porque abundan los ángulos rectos. Vemos canales por los que se puede caminar con ojos de escalera de una forma rectangular perfecta. Hay lugares en los que se ven megalitos apilados unos encima de otros para crear túneles que se pueden atravesar nadando. Hay un grupo de megalitos colocados lado a lado, al borde de un precipicio. Bajo el agua también hallamos una cara humana gigante tallada. Hay una piedra de 7 metros de altura, en la que hay una cara tallada. Nuestra primera impresión es que parecía un moai de la isla de Pascua. Pero luego nos empezamos a dar cuenta de su gran parecido con las esfinges que vigilan las pirámides. Nos preguntamos si la cara tenía la misma función en este lugar. La combinación de todas estas estructuras juntas me convenció de que estamos frente a un edificio ceremonial. El gran misterio que rodea la estructura submarina de Yonaguni gira en torno a cuándo se hundió. La evidencia geológica es que se sumergió durante el derretimiento de la última edad de hielo. Alrededor del mundo, bien sea en Francia, la India o Japón, hay estructuras hechas por humanos que yacen bajo el agua. Esto pudo ocurrir por 2 razones. O nuestros ancestros tenían equipos de buceo, que no creo, o se construyeron cuando los niveles del océano eran más bajos, lo cual sucedió hace más de 14.000 años. Según la arqueología convencional, hace 14.000 años vivíamos en cuevas y cazábamos animales. ¿Es posible que las estructuras de Yonaguni hayan sido construidas por seres primitivos? ¿Y qué evidencias quedan de los seres que habitaron esta isla? Se encontraron fósiles humanos, así que estoy seguro de que algunos humanos vivieron allí, pero aún quedan interrogantes de si tenían la tecnología para construir estructuras o cosas de ese estilo. No se trata de que la piedra haya sido picada o movida, sino de la visión de aquellos seres, del tamaño del complejo, de poder pensar en esos términos. No conocemos ninguna otra cultura de la Edad de Hielo que pensara en estos términos, de crear una estructura ceremonial de tan grandes proporciones. Si, según los académicos, los japoneses del pasado no construyeron ni habitaron este monumento, entonces, ¿quiénes lo hicieron? ¿Y cómo llegó aquí? Se especula que los extraterrestres crearon el monumento Yonaguni porque es una ingeniería avanzada para la edad de piedra. Los teóricos de los antiguos astronautas creen que la clave del misterio del Yonaguni se halla en su posición en el globo. Por extraño que parezca, el monumento se encuentra en un área del Pacífico en la que se sospecha que hay actividad extraterrestre, llamada el Triángulo del Dragón. Al sur de Japón se encuentra una zona misteriosa llamada el Triángulo del Dragón, muy similar al Triángulo de las Bermudas, porque han desaparecido aviones en el aire y barcos han desaparecido en el océano. De hecho, Japón la declaró zona de desastre. No vuelen sobre ella y manténganse alejados de allí, porque de otro modo, cosas terribles pueden pasar. En la antigüedad e incluso en la era moderna, en Japón hay historias sobre el Mar del Dragón,
donde objetos voladores salen del agua y navegan por el mar. En el Japón antiguo, estos eran monstruos voladores que despedían fuego. En los tiempos modernos, tienen la apariencia de máquinas que ya existen. Si se comparan esas descripciones con las que dio Colón de una nave que, cerca del Triángulo de las Bermudas, salió del agua y que dejó una estela de luz, uno se da cuenta de que hay similitudes en cuanto a los objetos. Están en el agua, se elevan desde el agua y vuelan por el aire. Pero, ¿por qué las dos estructuras submarinas se encuentran a cierto perímetro de esas extrañas regiones del planeta donde ocurre tanta actividad inusual? ¿Es una coincidencia que el paralelo 25º de la Tierra atraviese tanto al Triángulo de las Bermudas como al Triángulo del Dragón? Están en un plano que es atravesado por la misma línea y ambos presentan los mismos fenómenos magnéticos que hacen enloquecer las brújulas y apagar los instrumentos. La gente se pregunta si existe de verdad una rara conexión con los ovnis. Si los ovnis y los platillos voladores existen, deberíamos sospechar que podrían venir de una civilización antigua superior. Eso nos hace preguntarnos si los ovnis o los platillos voladores usan el área del triángulo como su base principal y quizás vuelven a lo que queda de una civilización con la que una vez tuvieron algún contacto. ¿Qué tal si los monumentos hundidos de Yonaguni y los que están cerca de Cuba tuvieran orígenes alienígenas? ¿Se podrían haber usado como bases alienígenas? Y si creemos que los extraterrestres pueden llegar a Tierra, ¿podrían también llegar al mar? ¿Habrá más evidencia escondida en el ancho Océano Pacífico? Por ser una isla, no debería ser ningún misterio que mucha de la rica historia del Japón está relacionada con las aguas del Océano Pacífico. Pero aunque muchas de las leyendas japonesas son, en gran medida, desconocidas en el oeste, algunas comienzan a atraer la atención de los teóricos de los antiguos astronautas. Una de tales leyendas data de 1803 y pudo haberse originado en una playa al norte de Tokio. Supuestamente, un barco bastante grande fue arrastrado hasta las costas de Japón. Un navío redondo y raro naufragó en esta área. Los moradores investigaron el interior de la nave y hallaron una mujer joven, bella, dentro del barco. La mujer no hablaba ninguna lengua que ellos pudieran identificar. Había inscripciones inscritas dentro del navío y no pudieron leerlas. La mujer se aferraba a una caja que no deseaba que nadie tocara. En algunas versiones, la caja contiene la cabeza del amante. Sin embargo, la forma de la caja es diferente de las que tradicionalmente se usaban en Japón para guardar cabezas decapitadas. Por lo tanto, no tengo idea de la función de la caja. Es un misterio bastante interesante. Conocida como la leyenda del Utsuro Bune, o el barco hueco, los detalles del cuento han desconcertado a los historiadores durante siglos. Por ejemplo, ¿de dónde vino el misterioso barco hueco? ¿Pudo haber venido del área del monumento sumergido de Yonaguni? ¿Quién era la extraña mujer? ¿Y por qué cuidaba con tanto celo el contenido de esa caja? ¿Se trataba de una cabeza humana? ¿O era, como algunos teóricos sobre los antiguos astronautas creen, algún tipo de cerebro u otra forma de inteligencia extraterrestre? De ser así, ¿se trataba de un regalo para los primeros japoneses de algún viajero del espacio? 5 dibujos distintos han sobrevivido en regiones diferentes del Japón. Son casi idénticas a los informes sobre los ovnis modernos. El tema de esta leyenda es el mismo de las leyendas actuales sobre ovnis, es decir, visitantes de otro mundo en una nave con forma de disco. Creo que esta leyenda puede contener la clave para resolver las leyendas modernas de los ovnis. Como evidencia para apoyar sus argumentos, los teóricos sobre los antiguos astronautas señalan los tallados japoneses antiguos,
ya que sugieren una gran cantidad de encuentros con extraterrestres. Esta es una figura Dogu y viene de Japón. Incluso un ojo poco entrenado puede verlo y saber que lleva un tipo de traje. Tiene un casco, unas gafas y en la espalda tiene broches y círculos. Es decir, unos tirantes muy parecidos a los del traje espacial moderno. En mi opinión, es una representación de un extraterrestre que visitó la Tierra hace miles de años. Los arqueólogos han catalogado la existencia de más de 15.000 figuras Dogu hechas durante el período Jomon del Japón prehistórico, que va desde 14.000 hasta 300 años antes de Cristo. Pero, tal como lo creen los teóricos de los antiguos astronautas, ¿podrían ser las extrañas figuras Dogu una interpretación primitiva de un traje espacial presurizado o vestuario para bucear? La historia que acompaña a las figuras Dogu es muy clara y cualquiera puede leer las traducciones de los textos antiguos en las que los Dogu hace mucho tiempo descendieron del cielo e instruyeron al antiguo pueblo japonés en varias materias. Toda la cultura japonesa, incluidos el kimono, la ceremonia del té, el uso de wasabi y jengibre para acompañar el sushi, la manera de diseñar la arquitectura, su lengua escrita, todo parece venir de estos visitantes, de esos dioses del universo. La foto muestra seres que parecen astronautas. Están vestidos de astronautas, llevan cascos de astronauta, llevan herramientas raras en la mano, herramientas que no comprendemos. Hay una conexión. Los japoneses les llaman dogus. En el norte de Estados Unidos aún sobrevive la tribu Hopi, en Arizona. Y los indios Hopi continúan aún hoy haciendo muñecas kachina. Estas muñecas se parecen a las figuras Dogu japonesas. Mucho antes, en el desierto del Sahara, África, encontramos pinturas en unas cuevas. Cuando uno ve esas pinturas, ve el traje de astronauta. No cabe duda, es inconfundible. Si uno compara esas pinturas con las muñecas kachina de los Hopi y con los Dogu de Japón, puede ver un patrón. ¿Proveen las misteriosas figuras Dogu evidencia tangible de encuentros extraterrestres en la época antigua del Japón? Y la leyenda del Utsuro Bune sugiere que en los océanos de la Tierra se ocultan aún más pruebas del contacto alienígena. Quizás la respuesta se pueda hallar en la profundidad del mar, fuera de la costa de la India. En el año 2001, los investigadores del Instituto Oceánico de la India detectaron anomalías en el fondo del Golfo de Khambhat, a 11 kilómetros de la costa. Fueron comisionados por el gobierno indio para medir los niveles de contaminación en el Golfo de Khambhat, arriba en el noroeste de la India. No esperaban encontrar sino un desastre en ese lugar. De pronto, su sonar de exploración lateral empezó a enviarles imágenes de estructuras regulares. Las imágenes revelaron una enorme red de edificios de piedra, cubiertos por barro y arena, que abarcaban un área de 12 kilómetros cuadrados. Lo que observamos en el Golfo de Khambhat son los restos de algunas ciudades, específicamente de dos. Sucede que se encuentran a la vera de dos canales fluviales. Parecen ciudades que llevan mucho tiempo sumergidas y son de una época de la que los arqueólogos dicen que no había ciudades en ninguna parte del mundo. Contracorrientes poderosas imposibilitaron enviar buzos a bajar los 52 metros hasta el fondo. Aún así, los científicos sacaron docenas de artefactos, tales como fragmentos de madera y de alfarería.
Algunos de los artefactos humanos que se sacaron del mar datan de hace 32.000 años, pero los oceanógrafos concluyeron que el área llevaba 9.000 años cubierta de agua, así que la ciudad, al parecer, existió desde hace 32.000 años y desapareció hace 9.000 años. Los académicos convencionales aseguran que la civilización india antigua data solamente de 4.000 o 5.000 años. Aún así, los académicos hindúes dicen que la civilización hindú data de más de varias decenas de miles de años, quizás cientos de miles. ¿Podrían las ruinas bajo el Golfo de Khambat probar que los académicos hindúes tienen razón? Otros descubrimientos recientes podrían apoyar esta afirmación. A 322 kilómetros al noroeste se encuentra la ciudad moderna de Dwarka. Al excavar profundamente bajo la ciudad, los arqueólogos hallaron signos de un asentamiento que una vez fue inundado por el mar. Inspirados por esta pista, empezaron a buscar más ruinas en aguas lejos de la costa. A tan solo 21 metros bajo el agua, los buzos hallaron paredes de grés, calles de guijarro y evidencias de un próspero puerto marino. Los académicos afirman que estas ruinas son los restos de la antigua y legendaria ciudad de Dwarka. Antiguos textos hindúes explican que la legendaria ciudad de Dwarka era el lugar de residencia del señor Krishna, una deidad adorada en muchas tradiciones del hinduismo. Imaginemos lo que significaría para el mundo cristiano descubrir de repente el Santo Grial, la verdadera Arca de la Alianza. El equivalente de eso para el pueblo indio sería descubrir la verdadera Dwarka, ya que esta era una ciudad muy poderosa, gobernada por el señor Krishna, quien sigue siendo venerado hasta el día de hoy. Es uno de los dioses más adorados de la cultura hindú. Los textos hindúes explican que un rey llamado Salwa atacó al señor Krishna en la mítica Dwarka. Los teóricos sobre los antiguos astronautas creen que la descripción de la batalla sugiere el uso de tecnología alienígena e incluso naves espaciales. Según los antiguos textos sánscritos sagrados, Salwa atacó la ciudad con una nave espacial, descargando una lluvia de proyectiles energéticos parecidos al rayo. De esta manera, destruyó gran parte de la ciudad. Cuando esto pasó, el rey de la ciudad, el dios Krishna, respondió disparándole a la nave. Las armas descritas parecen ser flechas, pero no comunes y corrientes. Se dice que rugían como truenos al ser lanzadas y parecían rayos de tormenta o rayos del sol. En respuesta, se cuenta que la nave espacial empezó a aparecerse en distintos lugares simultáneamente. Al parecer, se movían de maneras que semejan las descripciones de los ovnis. Lo que me parece más interesante de este relato es que haya una nave espacial de metal que dispare proyectiles a una ciudad en la Tierra. La leyenda dice que Krishna finalmente se fue de la Tierra y el océano consumió la ciudad de Dwarka. Para muchos, la descripción de la fabulosa ciudad en las escrituras sánscritas de la India no era más que simple mitología. Pero cuando se hallaron los restos de una ciudad hundida en las afueras de la costa de la India, en la localidad de Dwarka, su perspectiva cambió. Ahora se empiezan a ver estas escrituras antiguas bajo una luz distinta y no solo como mitología, sino como recuentos históricos. ¿En realidad presenciaron los antepasados indios una guerra con entes extraterrestres?
Si la mítica ciudad de los textos hindúes resultara ser real, ¿podría haber también evidencia de Krishna y sus poderes sobrenaturales? Los teóricos sobre los alienígenas del pasado creen que el nexo entre las ruinas sumergidas y los extraterrestres podría estar en otro grupo de textos conocidos como la literatura Sangam de la India. Las Sangam son un compendio de sagas. Se dice que las primeras 2 Sangams ocurrieron en un trecho de tierra sumergido llamado Kumari Kandam. Según los recuentos, esta área estuvo alguna vez fuera del agua hace miles de años, pero ahora está hundida. Es interesante que en este compendio de sagas también se mencionen seres extraterrestres. Esto concuerda con la evidencia hallada en el Golfo de Cambay y fuera de la costa de la actual ciudad de Dwarka. ¿Son las interpretaciones de los antiguos textos indios una prueba del contacto que tuvieron en el pasado los alienígenas con la Tierra? ¿Y son las descripciones de los dioses en realidad descripciones de extraterrestres? Quizás otro descubrimiento, hecho esta vez bajo un lago misterioso, arroje aún más evidencia de los visitantes alienígenas que vinieron en el pasado remoto. La cordillera de los Andes, Perú. Aquí, a una altura de 3.800 metros, se encuentran las oscuras aguas del lago Titicaca, el cuerpo de agua navegable más grande del mundo. En agosto de 2000, un equipo italiano de buzos y arqueólogos inició una investigación submarina del legendario lago. Allí, a 30 metros bajo el agua, la expedición halló un camino pavimentado, una terraza de piedra y un muro de casi 1,5 kilómetros de largo. Durante siglos, las leyendas locales han hablado de la ciudad perdida bajo el agua llamada Huanaco. ¿Podrían estas ruinas ofrecer pruebas de que aquella ciudad realmente existió? Además, hicieron otro impactante hallazgo. Una cabeza esculpida en piedra que yacía en el lecho del lago. ¿Podría esta reliquia antigua aportar alguna pista sobre los orígenes de este increíble descubrimiento arqueológico? Rápidamente surgieron las comparaciones con otros trabajos en piedra hallados en la ciudad cercana de Tiahuanaco, a solo 20 kilómetros del lago Titicaca. Esta ciudad está considerada por los teóricos de los antiguos astronautas como de origen extraterrestre. Cuando los primeros conquistadores hablaron con los indios aymaras, estos les contaron que unos gigantes habían construido al principio de la creación Tiahuanaco. Los españoles también se maravillaron de los gigantescos bloques de piedra y pensaron que el diablo había hecho tales edificaciones. Si se observan los cortes hechos en las estructuras megalíticas en el monumento de Tiahuanaco, yo personalmente pienso que estamos viendo un episodio antiguo de la construcción y ante rastros de un episodio perdido en la historia de la humanidad. Pero si las ruinas halladas en el fondo del lago Titicaca son de la legendaria ciudad perdida de Huanaco, ¿qué pasó con ella? ¿Fue víctima de un terremoto u otro desastre natural? ¿O fue la ciudad, como creen los teóricos de los antiguos astronautas, inundada deliberadamente? Mientras más sabemos sobre el lago Titicaca, más extraño se torna todo. Los arqueólogos tienen problemas para explicar por qué hay ruinas hundidas allí. Ellos insisten en que no son tan antiguas, sino que datan de hace 1500 años. Según eso, el lago Titicaca debió pasar por cambios enormes durante ese periodo. Y es posible que el lago y las líneas costeras hayan sido manipuladas para que algunas áreas del lago Titicaca
se inundaran de forma artificial. Hay una especie de hipocampo que vive en el lago. Y los hipocampos vienen del agua salada del océano. Aún así, estos caballitos de mar viven a casi 4.000 metros de altura en los Andes. Pero ¿cómo pudieron nuestros antepasados crear el lago más grande de Sudamérica de forma artificial? Un lago que mide 190 metros de largo y más de 80 de largo. Cuando se les pregunta a los moradores de la zona cómo se creó todo esto, los indios Aymara contestan que esto ya existía desde antes del principio de los tiempos. En las leyendas aymaras, el lago es como el lugar del Génesis, el sitio en el que comienzan todas las civilizaciones de nuestro continente. Tiene unas raíces muy antiguas. No solo hablamos de esta civilización, de esta población humana, sino de los orígenes, de las raíces de nuestro comienzo. Algunas personas creen que los extraterrestres lo construyeron, pero yo creo que los hermanos del espacio nos ayudaron, nos dirigieron, nos enseñaron, porque tenían experiencia en muchas áreas. La leyenda dice que una vez los hermanos del espacio vinieron a este planeta a vivir con nosotros y fueron muy importantes en nuestras vidas. Además, eran muy poderosos. Pero ¿es posible que la ciudad perdida de Wanaku haya sido construida o habitada por los antiguos ancestros de los indígenas aymaras? Y si es así, ¿pudieron haberla hundido deliberadamente para evitar que la detectaran desde el espacio exterior? Los ancianos solían hablar de la ciudad sumergida. Sí. Decían que luces como las de las estrellas se conectaban con el lago. Cuando las estrellas bajaban al lago, entonces había cambios de temperatura. Hay muchas leyendas de luces que surgían del fondo del lago. Parece que iban, venían y volvían en distintos momentos. Uno comienza a pensar que hubo algún tipo de base alienígena antigua submarina. ¿Es posible que las ruinas sumergidas sean, de algún modo, restos de la base? ¿Es posible que la antigua ciudad de Wanaku realmente haya sido construida por los visitantes alienígenas? Y de ser así, ¿por qué? ¿Con qué propósito? ¿Podría el descubrimiento de esta y otras ciudades hundidas aportarnos la evidencia que la humanidad ha buscado durante siglos? Una evidencia que pruebe que no estamos solos. Estas misteriosas estructuras submarinas no tienen contexto ni pasado, parecen haber salido de la nada. Resaltan porque están fuera de lugar y de época, así que crean interrogantes y muchos misterios que las rodean podrían aclarar dudas sobre la historia de la humanidad. La Atlántida, el lago Titicaca, Tuarca, todos son lugares antiguos misteriosos que siempre han tenido relación con los dioses. Tales dioses, en la opinión de los teóricos de los antiguos astronautas, eran extraterrestres de carne y hueso. Al final, la teoría de los antiguos astronautas será comprobada.